Revelado, la increíble historia de la lavadora de platos que inspiró a 100 chefs millonarios. Sofía frotaba los platos con un ritmo constante. El sonido del agua corriendo llenaba la pequeña cocina de su apartamento en Guadalajara. Pero, en un instante de silencio profundo, sus ojos se posaron en la antigua lavadora de platos, un artefacto que había sido el orgullo de su padre. Fascinada, se acercó y abrió la puerta. El olor a maíz fresco y carne asada aún estaba impregnado en su memoria, pero lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Detrás de una cajita de metal, un viejo libro de recetas y técnicas de cocción brillaba con un aura de misterio. Era un legado de un famoso chef de la ciudad. Su corazón latió con fuerza, pero junto con la emoción, una sombra de duda exteriorizó en su mente. Todo a su alrededor parecía vibrar con oportunidades. Sin embargo, esa luz contrastaba con la dura realidad de su día a día. Trabajaba en un empleo que apenas le permitía sobrevivir, mientras soñaba con la cocina, un lugar donde las especias danzaban y las creaciones cobraban vida. Pero, ¿qué dirían quienes la conocían como la taquera? Las miradas escépticas y las risas cómplices de sus amigos pesaban sobre ella como un yugo. No puedes dejar el negocio familiar, murmuraban. Sofía se sentía atrapada en una encrucijada. Su familia merecía todo su esfuerzo, pero sus ansias de explorar nuevas rutas estaban creciendo como un volcán a punto de erupcionar. La voz de su abuela resonaba en su mente. La dignidad en el trabajo es invaluable, le había enseñado muchas veces. Pero, al mismo tiempo, la imagen de sus hermanos menores, llenos de sueños e ilusiones, la atormentaba. Claro que si solo se apuran un poco más, tal vez alguna vez podamos salir de esta rutina. ¿Podría dejar atrás lo que habían construido juntos? La angustia de la competencia culinaria que se acercaba la mantenía despierta por las noches, girando pensamientos en su mente como un torbellino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada platillo que cocinaba, del libro de su padre, cada vez que alguien elogiaba su comida, la presión aumentaba. Un crítico famoso había entrado en el modesto negocio familiar, y su aprobación había encendido una chispa de esperanza. Pero, por dentro, Sofía sentía un nudo en el estómago. ¿Podría realmente superar el temor al fracaso y al juicio ajeno? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un sueño frágil? Miedos y esperanzas chocaban dentro de ella, como dos fuerzas contrarias en una lucha interna por salir a la luz. Cada día que pasaba se convertía en una pelea de emociones encontradas. Lloraba en silencio mientras lavaba los platos, respirando hondo, pensando en las latas de frijoles y en la carne asada que cocinaba cada noche. En esa frenética búsqueda de equilibrio, la lavadora de platos se convirtió en un símbolo de su lucha, no solo un aparato viejo, sino un testigo mudo de su deseo ferviente de mostrar al mundo su verdadera pasión. La fecha de la competencia se acercaba, pero con ella también la incertidumbre de su elección. En ese momento, la pregunta se hizo más fuerte: ¿seguir el legado de su padre o dejar que sus propios sueños la guiaran? La presión y el dilema llenaban su ser, llevándola a un abismo de inseguridades donde la resolución parecía estar siempre fuera de su alcance. La mañana siguiente, Sofía despertó con una sensación de urgencia que la empujaba a actuar. La luz del sol se filtraba por la ventana, pero no podía disfrutar de su calidez. En su mente, las dudas danzaban con intensidad, recordándole la inminente competencia. Al despertar, lo primero que buscó fue el libro de recetas. No podía permitir que su miedo la dominara,
debía convertir su ansiedad en acción. Mientras leía, las palabras comenzaban a cobrar vida. Cada receta no solo era un conjunto de instrucciones, sino la historia de quienes habían vestido el delantal antes que ella, hombres y mujeres que también soñaron con dejar su huella en el universo culinario. Leyó sobre técnicas que nunca había probado, combinaciones de sabores que retaban su comprensión. Una chispa de valentía encendió su corazón. Controlar los ingredientes, la técnica y el tiempo se convertía en un juego, y al visualizar el platillo final, sintió palpitar su pasión. Sin embargo, la realidad seguía acechando. En las largas jornadas de trabajo, sentía las sonrisas forzadas de los clientes y las palabras de aliento mezcladas con miradas reprobatorias de quienes la conocían solo como la taquera. Esa percepción era un lastre que la mantenía presa de sus propios límites. La presión de sobresalir la empujaba a planear, a delinear estrategias que le permitirían brillar en la competencia. Sabía que necesitaba un plan sólido. Comenzó a anotar ideas, dibujando un mapa culinario de lo que deseaba presentar, un platillo que fusionara sus raíces con toques contemporáneos, rompiendo la norma al agregar un sabor inesperado. Sofía se propuso ampliar sus habilidades. Inscribió varios cursos en línea sobre técnicas avanzadas de cocina y se pasó noches en vela practicando. Cada corte de cebolla, cada guiso y cada horneado se convirtieron en una lección más, donde el error era una oportunidad y el éxito, una pequeña victoria personal. A medida que su confianza crecía, también lo hacía su deseo de demostrar que era más que el título que le habían asignado. Sin embargo, los miedos persistían. Una noche, mientras cocinaba para los clientes, una voz interna se alzó. ¿Y si no eres lo suficientemente buena? Recordó el rostro de su padre, quien siempre creyó en ella. Esa imagen la impulsó a desafiar su inseguridad, a confrontar la voz crítica en su cabeza. No podía dejar que el temor a fracasar la detuviese. Con cada porción que servía, su autoestima crecía. Ya no deseaba ser solo la taquera, anhelaba convertirse en la chef. El día de la competencia llegó más rápido de lo que había anticipado. Sofía, nerviosa pero decidida, se plantó frente a un espejo, observándose con un nuevo propósito. La joven que había sufrido en silencio ahora reflejaba fortaleza. Miró el libro de recetas una vez más, era su legado, pero también ahora era su propio camino. Mientras se dirigía a la competencia, sintió un retumbar en su pecho, una mezcla de emoción y miedo. Pero esta vez, no sería un recuerdo de inseguridad. Era el sonido de un nuevo comienzo. La pregunta de si sería capaz de brillar o fracasar se convirtió en un mantra muy distinto. ¿Qué tan lejos podría llegar si se atreviera a arriesgarlo todo? Al entrar al auditorio, una figura conocida alineó su mirada con la de ella. Era el crítico que había elogiado su trabajo antes. La adrenalina se disparó. La competencia no solo representaba su habilidad culinaria, sino que también era el momento de demostrar su valía. La decisión de dejar de lado su miedo, por fin, estaba en sus manos. Con el delantal bien ajustado y el corazón lleno de determinación, Sofía se preparó para enfrentar no solo a sus rivales, sino a sí misma. El sonido de un timbre la sobresaltó. Era el momento de entrar al ring de su vida. Justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, un susurro de duda la atravesó. Si fracasaba, ¿qué dirían de ella? Sofía apretó los labios y respiró hondo. En su interior supo que estaba a punto de descubrir una fortaleza que jamás imaginó. Posible. Desde el fondo del auditorio, el crítico levantó una ceja. ¿Reconocería en ella la chispa de una nueva chef? La tensión crecía, y al dar el primer paso hacia adelante, Sofía comprendió que ese era el momento de la verdad, un instante que definiría su futuro. El timbre resonó en sus oídos, como un eco que la llamaba a dar un paso hacia lo desconocido. Sofía se sintió atrapada en el umbral entre su viejo yo y la nueva chef que aspiraba a convertirse. La sala estaba repleta de competidores,
cada uno envuelto en su propio torbellino de emociones. Miradas de concentración, gestos nerviosos y el aroma de ingredientes frescos daban vida a la atmósfera tensa. Mientras se acercaba a su estación de cocina, su mente danzaba entre la euforia y el terror. Se obligó a recordar el mapa culinario que había trazado en su mente, cada línea marcada con los sabores y texturas que deseaba explotar. Había visualizado este momento muchas veces y, aunque el miedo todavía la anclaba, la determinación comenzaba a tomar su lugar. En el fondo, sabía que no solo se trataba de una competencia, sino de una batalla interna que debía ganar. Sofía respiró hondo y se adentró en el caos que ya se desataba. La primera tarea era la mise en place, organizar los ingredientes de manera eficiente. Mientras cortaba las verduras, la fluidez de sus movimientos reveló su práctica. Cada corte era un verso en una poesía que solo ella podía escribir, una melodía de sabores que anhelaba compartir. La repetición de aquellas noches de práctica la ayudaba a entrar en un estado de fluidez. Pero a cada instante, en el rincón de su mente, la voz crítica insistía: ¿qué pasa si te equivocas? Sin embargo, cada vez que esa voz emergía, Sofía optaba por cuestionarla. En lugar de aceptar el miedo como una verdad absoluta, lo desafiaba. Error o perfección, ambos son parte del proceso, se decía. Decidida a demostrar no solo su cocina, sino su evolución, comenzó con la base de su platillo, una salsa que fusionaba su herencia con ingredientes sorprendentes. Aquella fusión se convirtió en un símbolo de su cambio personal, un puente entre su pasado y un futuro prometedor. Mientras cocinaba, la atención del crítico seguía fija en ella. Sofía sentía esa mirada como un termómetro de sus habilidades. Cualquier error podría ser su condena, pero también podría ser la oportunidad de demostrar que era capaz de más. La adrenalina la mantenía alerta y enfocada. Con cada paso hacia adelante, su autoconfianza creció, una sensación de empoderamiento que la impulsaba a reescribir su historia. A medida que el tiempo avanzaba, la presión aumentaba. Nunca antes había cocinado bajo un escrutinio tan intenso. Pero en lugar de rehuir la adversidad, se mostró agradecida por la oportunidad que tenía ante ella. Su sonrisa se hizo más amplia cada vez que una especia se mezclaba y un nuevo aroma emergía. Sentía en su pecho que no solo era ella quien estaba en juego, era la representación de sus sueños y sacrificios. Sin embargo, mientras en el exterior todo parecía fluir, en su interior surgió una nueva duda. Con el reloj corriendo, una sombra se deslizó por su mente: si no sales vencedora, ¿dará todo esto igual? La pregunta le atravesó el corazón, pero decidió no ceder. No se trata solo de ganar, se trata de ser fiel a mí misma, acertó con firmeza. Mientras aguardaba la culminación de su platillo, una voz familiar resonó en su cabeza, la de su madre relatando historias de resiliencia. Fue un recordatorio de que en la cocina, como en la vida, no siempre se trataba de ganar medallas. La sonrisa de su madre evocaba la calidez del hogar y el amor que había inspirado su amor por la cocina. Finalmente, tras el último toque, el platillo estuvo listo. Pero antes de presentarlo, miró al crítico una vez más. En sus ojos, buscó no solo aprobación, sino el reconocimiento de que había crecido. Ese momento no era solo para él, era un tributo para ella y todos aquellos que la habían apoyado. Cuando levantó la cabeza al entregar su creación, la incertidumbre se instaló nuevamente. ¿Vislumbraría en su platillo la esencia de su viaje? ¿Entendería su historia en cada bocado? Se dio cuenta de que no todo dependía de la evaluación de los demás, sino de su valentía para haber llegado. Allí. Mientras el crítico observaba, Sofía supo que lo que estaba en juego era más que un simple trofeo. Se trataba de la historia que estaba dispuesta a contar, no solo en esa cocina, sino en cada rincón de su vida. Y justo en ese instante, mientras la voz del jurado resonaba con su veredicto, la pulsación de su corazón resonaba con la pregunta que marcaba su futuro:
¿Estaría lista para el siguiente desafío? Cuando el crítico pronunció sus palabras, el aire se cortó. La evaluación era el tipo de verdictos que podrían hundir a cualquier cocinero, pero para Sofía fue un awakening. La calidez del reconocimiento envolvió su ser. Había sido más de lo que esperaba. Sin embargo, en esa euforia surgió una nueva preocupación: el futuro. Con un mundo culinario tan impredecible, ¿cómo podría prolongar este momento de gloria? Decidida a tomar el control de su destino, el primer paso fue reformular su enfoque. En lugar de permitir que la duda la asfixiara, elegiría abrazar las nuevas oportunidades que se abrían ante ella. La competencia, aunque agotadora, había servido como un catalizador, un recordatorio de que debía seguir explorando su potencial. Entendía que no bastaba con ser buena en la cocina, debía establecer conexiones en la industria, adquirir conocimientos y mantener la pasión que había encendido en esa sala. Así, se dedicó a asistir a cursos y talleres, una carrera que despreciaba desde sus inicios por la falta de experiencia formal. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada técnica nueva que aprendía, cada consejo que consideraba vital para su crecimiento. Cada palabra escrita le otorgaba un sentido de rumbo, un sentido de propósito. En una de sus clases, conoció a Javier, un chef veterano con una reputación impresionante. Sofía, cargada de esperanzas, acercó a él tras la clase para solicitarle algún consejo sobre su desarrollo. Sin embargo, Javier fue directo: necesitas más que pasión. La disciplina es la clave. ¿Tienes la voluntad de trabajar duro, incluso cuando no hay cámara ni aplausos? Las palabras golpearon en ella como una epifanía. La pasión, aunque esencial, no podía ser su única guía. Con esa mentalidad renovada, Sofía se comprometió a un entrenamiento riguroso. Pasaba horas en la cocina, ensayando técnicas hasta que se convirtieran en parte de su repertorio. Los cuchillos ya no solo eran herramientas, eran extensiones de su propia creatividad. Aprendió a apreciar la calma en medio del caos, convirtiendo la presión en motivación. Aunque algunas noches regresaba a casa exhausta, anotaba las lecciones aprendidas, redoblando su esfuerzo en preparación para la próxima jornada. No obstante, la lucha interna no cesaba. En ocasiones, mientras practicaba, aparecían las dudas, como un viejo amigo al que le resultaba difícil despedirse. ¿Y si te olvidas de lo aprendido en medio de un servicio real? Susurraba una voz. Pero en lugar de sucumbir, empezó a hablarle de vuelta: cada error es un paso más hacia la perfección. Solo quiero aprender y crecer. Este diálogo interno se convirtió en su mantra. Días después, invitada a participar en un evento de chefs emergentes, recibió un breve instante de pánico. El público, la crítica y la comparación con otros le recordaron que su camino estaba lleno de incertidumbres. Sin embargo, eligió la transformación, vio todo como parte de su viaje hacia el autodescubrimiento. Con una determinación renovada, se adentró en la cocina, enfrentando el reto con la confianza de que cada instante contaba una historia. Cocinando, su mente divagaba hacia el futuro. ¿Podría llevar su experiencia personal a una nueva plataforma? ¿Podría, quizás, inspirar a otros como ella había sido inspirada? La idea se cultivaba en su mente, cada vez más fuerte. Terminando su platillo, en ese momento de creación, entendió que su verdadera pasión no era solo por la cocina, sino por el impacto que podría tener en los demás. Con una nueva meta en mente, comenzó a visualizar lo que vendría: un espacio donde compartieran no solo recetas, sino la esencia misma de la evolución personal. Cuando el crítico finalmente dio su veredicto, Sofía supo que esto era solo el comienzo. En lugar de mirar atrás, su mirada fijó el horizonte. ¿Qué pasaría si su historia se convirtiera en un faro para otros que se enfrentaban a sus propios desafíos? La angustia de la incertidumbre se desvaneció y fue reemplazada por una excitante anticipación. Así, mientras la ovación del público la envolvía,
La inquietante pregunta que surgiría en su mente ya no era sobre el miedo al fracaso, sino más bien, ¿cómo podría transformar su viaje en una inspiración para los demás? En los días que siguieron a su actuación, la adrenalina inicial fue reemplazada por un propósito renovado. Sofía se despertó cada mañana sintiéndose transportada por una energía que jamás había experimentado. La nebulosa visión de su futuro como chef comenzó a tomar forma, inclinándose hacia algo más que el reconocimiento personal. Ahora había un deseo profundo de transmitir su viaje, de compartir sus aprendizajes. Decidió que era hora de llevar su idea a la acción, así que encontró un pequeño local que podía alquilar para dar talleres de cocina. El espacio no era lujoso, de hecho, estaba un poco descuidado. Pero eso fue lo que le hizo sentir que podría moldearlo con su propia creatividad. En sus momentos de preparación, empezó a imaginar cómo cada rincón podría transformarse en un lugar de aprendizaje y exploración. Sin embargo, la incertidumbre se presentó de nuevo. La voz que acostumbraba a susurrarle dudas antes, ahora parecía retumbar. ¿Y si fracasas? ¿Quién querría aprender de ti? Cuestionaba. Pero Sofía había aprendido a reconocer esa voz como un eco del pasado. Decidió que no podía dejar que esos pensamientos la paralizaran. Se sentó en la mesa de su pequeño estudio y, con determinación, escribió una lista de todo lo que podía ofrecer, recetas, técnicas, pero también historias de fracaso y superación. El primer taller que organizó, Sofía en la cocina, transformando dificultades en delicias, fue un evento modesto. Solo un puñado de personas asistió, pero para ella, cada rostro representaba una nueva oportunidad de conexión. Comenzó la sesión con una historia personal sobre un plato que había intentado crear y que terminó siendo un desastre absoluto. Se rieron juntos, y ese momento rompió el hielo de inmediato. Cada uno de ellos tenía su propia historia de frustraciones e ilusiones. A medida que las semanas transcurrieron, la conexión con sus asistentes profundizó. Sofía notó que no solo compartía su pasión por la cocina, sino experiencias crudas que resonaban. Comenzó a estructurar sus talleres no solamente como sesiones prácticas, sino como espacios de diálogo donde cada uno podía expresar sus temores y aspiraciones. La comunidad que se formó se convirtió en una red de apoyo mutuo, y, aunque era pequeña, la calidez de esa conexión la impulsaba. En medio de esta efervescencia, Sofía se dio cuenta de que estaba en una constante transformación, no solo como chef, sino como mentora. Con cada taller, cada una de sus anécdotas, estaba forjando un nuevo camino no solo para sí misma, sino para los demás. El crecimiento de su actividad generó interés, y pronto una pequeña publicación local decidió cubrir su historia. Mientras se preparaba para la entrevista, revivió la pregunta que tanto la había acosado, ¿y si fracasas? Pero esta vez, su respuesta fue diferente. Se visualizó como un faro para aquellos que se sentían perdidos, como alguna vez ella lo había estado. Esto era exactamente lo que deseaba hacer, inspirar. Años de dudas se disiparon y emergió una fuerza renovada dentro de ella. Sin embargo, en el fondo, otra inquietud esperaba. Podía sentir que el interés que había generado atraía no solo a nuevos estudiantes, sino también a críticos más agudos. El incremento en la atención hacía que hubiera más en juego, tanto para su reputación como para el futuro potencial de su proyecto. En la próxima sesión, mientras hablaba con amor de la importancia del aprendizaje colectivo, su mente no paraba de girar en torno a la pregunta que se transformaba en un desafío. ¿De verdad estaba lista para lo que venía? Cuando una desarrolladora de talento se acercó a ella con propuestas tentadoras y un par de comerciales en mente, una nueva etapa comenzaba a delinearse en su vida. Esa noche, al cerrar todas las luces de su taller, se quedó contemplando su futuro. La inquietud seguía ahí, pero ahora con un matiz de emoción. Sin embargo, al mismo tiempo, una realizadora conocida estaba buscando chefs para un nuevo programa de televisión. Sería finalmente el momento de exponer su historia al mundo,
o se convertiría en un nuevo obstáculo en su camino. La tensión se palpaba en el aire mientras Sofía se preparaba para la prueba que podría cambiarlo todo. Al día siguiente, Sofía despertó con un torbellino de pensamientos. La realización de que su historia podía ser vista por miles de personas le generaba una mezcla de excitación y pavor. Mientras preparaba su desayuno, su mente se enfocaba en los pasos a seguir. ¿Qué debo llevar a esa audición?, se preguntaba. Al mismo tiempo, la voz crítica que había logrado silenciar en su taller comenzaba a susurrar nuevamente. ¿Y si no eres lo que buscan? Con cada bocado de su tostada, Sofía analizó su viaje. Todo lo que había construido hasta ahora, desde talleres humildes hasta una red de apoyo, eran hitos en un camino lleno de aprendizajes que merecían ser contados. Era el momento de desterrar cualquier sombra de duda. Se convenció de que el genuino deseo de inspirar era más poderoso que cualquier crítica. Cuando llegó el día de la audición, el bullicio del estudio de televisión la recibió con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Mientras esperaba su turno, vio a otros aspirantes, chefs de renombre y jóvenes prometedores, todos con una historia que contar. Se dio cuenta de que, a pesar de que muchos se adueñaban de la atención, su mensaje era único. No se trataba solo de recetas. Eran momentos de vulnerabilidad, de lucha y de crecimiento personal. Finalmente llegó su momento. Con una sonrisa nerviosa, se presentó y comenzó a hablar con entusiasmo sobre su taller, sus estudiantes y, sobre todo, sobre el valor de las historias de vida entremezcladas con la cocina. Cada palabra que pronunció era un intento de conectar, de hacer sentir a los jueces que ella no solo era una chef, sino una mentora que podía tocar vidas. Sin embargo, a la salida, la inseguridad regresó como un eco persistente. Se sintió dividida entre la imagen de la mentora empoderada y la insegura que temía no ser lo suficientemente buena. Sin embargo, al recordar la calidez de su taller y la conexión con sus estudiantes, se dio cuenta de que lo más potente era su autenticidad. Después de todo, la cocina era un arte que podía unirse a la vida misma. Durante las siguientes semanas, mientras esperaba respuestas de la audición, comenzó a recibir mensajes de sus estudiantes. Historias de cómo sus talleres habían influido en ellos. Una alumna compartió que había dejado su trabajo monótono para dedicarse a la cocina. Otro, un padre de familia que había perdido la pasión, se emocionó al regresar a la cocina gracias a la motivación de Sofía. Cada uno de estos relatos servía como recordatorio de su propósito, de la luz que podía brindar. Pese a la felicidad que le producían esos mensajes, una parte de ella seguía preguntando si realmente estaba preparada para el siguiente paso. ¿Estaba dispuesta a exponer su vulnerabilidad al mundo? La oferta de la realizadora continuaba flotando en su mente, esperándole como un pez en un anzuelo. Fue una noche llena de insomnio la que impulsó a Sofía a escribir nuevamente. Esta vez, no solo una lista de ideas. Se sumergió en la redacción de un manifiesto personal, una declaración que reflejaba quién era y lo que quería hacer. Finalmente, al leerlo una mañana, se dio cuenta de que había encontrado su foco. Su camino como chef no es solo sobre la comida, es sobre la humanidad detrás de cada plato. La realidad de la cocina. Fue un momento de revelación, pero inmediatamente tras esa epifanía, la insistente pregunta volvió a surgir: ¿está lista para encarar la fama, o se convertirá en su mayor pesadilla? Así, el dilema de aceptar el hervor de nuevos retos en su vida se intensificaba. Estaba ante una bifurcación crucial. Sofía comprendió que las decisiones a tomar no representarían solo un avance profesional, sino un verdadero desafío personal. Era el momento de atrever a hacer el cambio que siempre había querido ver o abandonar el camino. Cada día que pasaba, Sofía sentía el peso de la indecisión como una losa sobre su pecho. La incertidumbre se había transformado en una compañera constante, haciendo que sus mañanas fueran un torbellino de emociones en lugar de las tranquilas horas que solía disfrutar en la cocina. A medida que los mensajes de sus estudiantes la llenaban de entusiasmo,
también suscitaban preguntas inquietantes. ¿Y si su propia historia no era lo suficientemente impactante? ¿Qué la hacía diferente de los demás? Sumida en estas reflexiones, decidió retomar la rutina del taller. La cocina siempre había sido su refugio, un lugar donde sus dudas se diluían entre el aroma del ajo salteado y los colores vibrantes de los ingredientes frescos. Sin embargo, esa mañana, un desafío inusual la esperaba. Mientras mezclaba ingredientes, la cacofonía de pensamientos se interrumpió por la llegada de Marta, una nueva estudiante. Marta era una joven de mirada decidida, pero de voz titubeante. Había llegado a clases buscando ayuda para salir adelante tras la muerte de su madre. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La vulnerabilidad de esa situación le recordaba su propia lucha con la inseguridad. Sin embargo, se dio cuenta de que su papel era ser la guía. A pesar de sus propios miedos, debía demostrar que el camino de la cocina no era solo técnico, sino emocional y humano. Mientras le enseñaba a Marta a hacer un risotto, comenzaron a compartir anécdotas. Marta hablaba de sus sueños, de cómo había dejado su trabajo para encontrar lo que realmente amaba. Sofía, al escucharla, recordó cómo una vez había tenido también esa chispa de esperanza. Fue entonces que un rayo de claridad iluminó sus pensamientos. Las historias de vida de sus estudiantes podían ser el primer paso hacia su propio cambio. Se envalentonó con una idea. ¿Y si recopilaba esas historias? ¿Qué pasaría si las intercalaba con la suya para crear un libro que inspirara a otros? La repentina epifanía encendió un fuego en su interior. La preocupación por lo que pudieran pensar los demás se transformó en motivación. No necesitaba ser perfecta, su autenticidad era el gancho. Con cada historia que compartía durante las clases siguientes, Sofía notaba cómo crecía la conexión entre sus estudiantes. Cada relato de superación y coraje se entrelazaba con los aromas a su alrededor. Sofía comenzó a escribir de inmediato, cada palabra una expresión de su viaje y el de sus alumnos. La idea del libro se materializaba a medida que dejaba fluir sus pensamientos, cada página convidando a su historia a ser contada de una manera que nunca imaginó. Sin embargo, no todo era idílico. Dudas comenzaban a asomarse nuevamente. Lo que siembras te atrapa, lo que compartes puede volverse contra ti. Había un riesgo implícito en abrir su vida y la de sus alumnos al escrutinio. Los temores hacían eco en su mente, y encontrar el equilibrio entre la vulnerabilidad y la exposición se volvió crucial. Sofía entendió que su viaje como chef y mentora no se trataba solo de ella. Era un esfuerzo compartido, donde cada historia era un ingrediente vital en la receta del crecimiento personal. Así, el proceso de escribir se convirtió en un acto de catarsis y unión con su pasado. En una nueva noche de insomnio, con el primer capítulo del libro casi finalizado, una inquietud lacerante la invadió. ¿Estaba realmente lista para liberarlo al mundo? Planteándose esa pregunta, se sintió nuevamente en la cuerda floja entre la exposición y el resguardo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, se gestaba la certeza de que la verdadera transformación venía acompañada de un acto de valentía. Era momento de decidir, se atrevería a compartir no solo su propia historia, sino la de aquellos que había impactado. En esa bifurcación de emociones, un palpitante deseo la impulsó hacia adelante. Mientras sus dedos acariciaban el teclado, el eco de la pregunta resonaba más fuerte que nunca. La vida de muchos dependía de su respuesta, y las palabras a punto de ser escritas podían ser la chispa de un cambio real. Todo dependía de su capacidad para abrazar esa dicotomía. ¿Podría hacerlo sin perderse en el camino? Con el corazón acelerado, se dispuso a explorar su respuesta, sin saber que el próximo capítulo de su vida la llevaría a enfrentar sus miedos más profundos. Sofía se despertó con un sudor frío en la frente. La imagen de Marta, su nueva alumna, la persiguió en sus sueños. La fragilidad de la joven, su búsqueda de superación,
Se estaba convirtiendo en un espejo que reflejaba sus propias luchas internas. Mientras sus pies tocaban el suelo, una realidad nueva se configuraba en su mente. Había una conexión más profunda entre sus historias, un hilo invisible que las unía a ambas en su deseo de trascender. Decidida a afrontar sus temores, Sofía organizó el día en su cocina, creando un espacio que fomentara no solo la creación culinaria, sino también la expresión emocional. Colocó una pizarra blanca al frente, un espacio donde cada uno de sus estudiantes podría escribir palabras que evocaran sus anhelos y sueños. Al final de cada clase, los invitaría a compartir una frase inspiradora que los resonara. La idea la llenaba de una energía que no había sentido en mucho tiempo. Las primeras clases fueron un verdadero festival de historias. Cada estudiante traía consigo un trozo de su vida, una pizca de su esencia, y a medida que compartían, sus risas y lágrimas se mezclaban con los aromas de sus preparaciones. Sofía aprendió que escuchar las vivencias de los demás no solo la nutría, sino que también fortalecía su resolución. Cada relato era un recordatorio de que la vulnerabilidad podía ser una fuerza, no una debilidad. Sin embargo, detrás de la ilusión social de crecimiento, un conflicto interno se gestaba. A medida que sus compañeros compartían sus sueños, ella no podía escapar de la insoportable presión de ser la guía. ¿Qué derecho tenía a guiarlos si sentía que su propia historia carecía de valor? Esa pregunta la atormentaba como un eco persistente. Comenzaba a cuestionar la integridad de su proyecto. ¿Estaba realmente preparada para abrirse, para permitir que su dolor se entrelazara con el de Marta y los demás? Un espacio propicio para el intercambio se volvió su refugio, pero también un campo de batalla. Aquella tarde, durante la sesión de cocina, ella decidió ser la primera en exponer algo personal en la pizarra. Con las manos temblorosas, escribió sobre el momento en que se sintió perdida, cuando la cocina la llevó a reencontrarse con su pasión, y como temía que ahora, en este proceso de escritura, podía arruinar todo lo que había conseguido. La sala quedó en silencio. Sofía sintió que cada mirada se centraba en ella, esperando más. Su respiración se aceleró, pero antes de dejarse vencer por el pánico, vio cómo Marta tomó la palabra. La joven relató su propia experiencia, la lucha por sanar tras la pérdida de su madre. A medida que las palabras fluyeron de sus labios, Sofía se dio cuenta de que habían entrado en una nueva fase de su relación. No solo eran estudiante y mentora, sino dos almas en un viaje compartido hacia la sanación. Esa conexión la inspiró a seguir adelante. Esa noche, mientras el resto de su taller se marchaba a casa, Sofía se sentó frente a su computadora en la soledad de la noche. Repasó una y otra vez las palabras que había escrito, y poco a poco su ansiedad fue cediendo ante un nuevo tipo de determinación. Comprendió que su historia no requería ser perfecta ni grandilocuente, su autenticidad era su mayor fortaleza. Poco a poco, sus pensamientos se fueron aclarando y comenzó a escribir más intensamente. Cada palabra era una confesión, un acto de liberación. Pero aún había un rincón oscuro que debía explorar. La incomodidad de enfrentarse a la posibilidad del rechazo seguía ahí, latente. ¿Y si su libro no resonaba? ¿Y si sus estudiantes la veían como una impostora? Mientras su mente continuaba creando escenarios, la luz de su computadora se volvió su única confidente. Pero con cada párrafo, el deseo ardía más fuerte. Era el momento de dar un paso firme y liberador, de mostrar no solo su vulnerabilidad, sino también su potencial. Un desafío definitivo estaba llamando a su puerta, y ella sabía que llegar a la esencia de su historia significaba enfrentarse al desafío que había estado eludiendo. Así, con el corazón en la mano y el espíritu expectante, Sofía extendió sus dedos sobre el teclado, lista para aferrarse al próximo capítulo de su vida. Pero antes de pulsar la tecla enviar, una alertante duda invadió su mente. ¿Realmente estaba lista para recibir la respuesta del mundo exterior y lo que eso significaba para su propia sanación? Con la sangre hirviendo en su interior,
Supo que la única manera de descubrirlo era sosteniendo su respiración y lanzándose al vacío. The moment was now. Sofía se sentó delante de la pantalla, los dedos suspendidos sobre el teclado. El silencio de la noche se convirtió en un eco mientras su mente luchaba con un torrente de pensamientos. Sabía que el primer paso hacia su autodefinición era ese envío, pero la idea de exponer su historia la llenaba de miedo. La vulnerabilidad que había compartido en las clases con sus estudiantes parecía insignificante al lado de lo que estaba a punto de hacer. Cada historia que había escuchado resonaba en su interior, empujándola hacia adelante, pero también sembraba semillas de duda. Si algunos de sus estudiantes habían encontrado en ella una guía, ¿qué pasaría si ella fallaba en su propio viaje? Esas voces internas que antes se habían convertido en compañeras de su proceso ahora parecían actrices en una obra que implicaba su desencanto o su redención. Decidida a limitar esa cacofonía mental, comenzó a escribir, y la primera frase fluyó libremente, pero luego se detuvo. Se enfrentó a un dilema. ¿Qué aspecto de su vida compartiría? La cocina había sido un refugio, un lugar donde había aprendido a amar y crear. Pero también había sido el escenario de sus fracasos. Sofía sabía que la autenticidad requería que no ocultara nada, que mostrara cada cicatriz que la había formado. Cuando finalmente se adentró en la narración, sus manos comenzaron a moverse, y las palabras surgieron con poder. Expuso sus temores con rapidez, convirtiendo su vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Habló sobre su lucha con la autoaceptación, como el amor por la cocina había florecido cuando más perdida se sentía, y como cada plato que había creado era un símbolo de su batalla interna. Casi sin darse cuenta, el pragmatismo se transformó en poesía. Sin embargo, con cada palabra, la presión del mundo exterior se hacía más intensa. Su mente imaginaba a los lectores, sus rostros, sus expectativas, y esa imagen le provocaba espinas en el estómago. ¿Acaso estaban listos para recibir lo que tenía que decir? ¿O simplemente la juzgarían? No podía ignorar el peso de su historia en sus manos, el peligro de ser vista como una impostora. En un esfuerzo por mitigar su ansiedad, Sofía recurrió a la pizarra que había instalado en su clase. Se levantó y pasó por cada una de las palabras que sus estudiantes habían escrito. Superación, esperanza, desafío. Cada una de ellas la inspiró a volver y poner en la mesa el riesgo de su propio rechazo. Era un acto de valentía, y el hecho de que ella misma lo hacía en un espacio que había creado para brotar la diversidad emocional de otros la incentivaba a ser completamente genuina. Poco a poco, su miedo se fue transformando en determinación. Era hora de dejar de lado las expectativas ajenas. Su historia podía resonar o no, pero lo que realmente importaba era su autenticidad, ese era el mensaje que quería enviar al mundo. Con cada frase, la valentía se apoderó de ella. Clic tras clic, estaba lista. Justo cuando hizo una pausa para tomar aire y enviar el archivo, el timbre de su teléfono la sacó de su trance. Era Marta. La pequeña luchadora había enviado un mensaje. Sofía, quisiera hablar contigo. A veces siento que no puedo seguir, estoy atascada. ¿Podrías ayudarme? Esa súplica resonó en su corazón y la llevó de nuevo a su propia historia, preguntándose si, al final, la mejor manera de ayudar a alguien más era siendo valiente ella misma. Con un nuevo propósito, decidió contestar antes de enviar su relato a la prensa. La conversación con Marta podría ser la clave no solo para ayudar a su alumna, sino también para cerrar el ciclo de su propia liberación emocional. ¿Podría conectar su historia con la de Marta y despojarse de todas las dudas? Sintiéndose renovada, pulsó enviar a su mensaje, sabiendo que el viaje hacia la sanación y el autodescubrimiento apenas comenzaba. Un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte, el camino aún guardaba sorpresas. Sofía despertó una mañana sintiendo una mezcla de emociones intensas. La competencia ya había pasado, el libro que había escrito estaba en el proceso de publicación y su taller de cocina florecía.
Sin embargo, una inquietud persistía en su interior. Había aprendido a ser valiente, a enfrentar sus miedos y a compartir su historia, pero todavía le faltaba una pieza importante, como consolidar su visión y hacerla sostenible en este nuevo capítulo de su vida. Mientras se miraba en el espejo, la imagen reflejada mostraba a una mujer más segura, con un brillo en los ojos que antes no había. Sofía no era solo la taquera o la chef del taller. Era una narradora de historias, una mujer con un legado que trascendía el ámbito culinario. La conexión que había creado con sus estudiantes y la transformación que se generaba en ellos eran pruebas tangibles de su evolución. El correo que había recibido días atrás confirmaba que su libro pronto saldría a la venta. No solo sería un compendio de recetas, sino una antología de luchas, inspiraciones y empoderamiento. Sofía se sintió llena de gratitud. Esa era su posibilidad de llegar más allá, de hacer eco de su viaje y el de aquellos que habían compartido su vida a través de la cocina. Pero, al mismo tiempo, comprendió que aún quedaba trabajo por hacer. Decidida a fortalecer sus lazos con la comunidad, Sofía organizó una serie de charlas en su taller, no solo sobre cocina, sino sobre la importancia de la resiliencia y la autoaceptación. Anunció la primera sesión, Cocinando con Historias. Cada participante debía compartir su relato y crear un plato inspirado en esa experiencia, una fusión entre su vida y su pasión. Esto no solo diversificaba los talleres, sino que también validaba su voz y la de cada uno de ellos. En los siguientes meses, la respuesta fue abrumadora. Más personas se unieron a su taller, pronto se convirtió en un refugio. Sofía reconoció que estaba creando algo más que un espacio de aprendizaje. Estaba formando una comunidad vibrante donde cada uno podía expresar sus luchas y celebrar sus mejoras a través de la cocina. Las risas, el sudor y las lágrimas se entrelazaban en cada sesión, convirtiendo su taller en un verdadero santuario de crecimiento. Mientras tanto, el lanzamiento de su libro se aproximaba. Sofía habría de presentar su obra en una librería icónica de la ciudad. Al recibir la invitación, una oleada de nervios la invadió. Pero a diferencia de antes, entendió que presentar su historia no era un juicio. Era una celebración de su viaje y una oportunidad para inspirar a otros. El día del lanzamiento llegó. Con un delantal que reflejaba su personalidad, se plantó ante el público, sintiendo el calor de tantas miradas esperanzadas. Con cada palabra que compartía, las cicatrices de su vida se convertían en puentes hacia la conexión. Habló de sus miedos, de la presión por cumplir con las expectativas, y de cómo el acto de dedicarse a su pasión había significado caer y levantarse, una y otra vez. Las historias de sus estudiantes resonaban en sus palabras, y el aplauso que recibió al final fue el reconocimiento que tanto había anhelado. La presentadora del evento, emocionada, realizó un comentario que la tocó profundamente. Sofía, no solo has creado un libro de recetas, has tejido un relato de esperanza que trasciende la cocina. En ese instante, comprendió que su legado no era solo un título, era un impacto positivo en vidas que alguna vez se sintieron perdidas, igual que ella. La noche culminó con una sesión de firmas, donde muchas de las personas que asistieron compartieron sus propias historias y le agradecieron por su valentía. Sofía sintió como su corazón se llenaba de confianza al comprender que ya no solo era una chef, sino una voz en una comunidad de cambio. Meses después, mientras revisaba las inscripciones para el próximo taller, un mensaje brilló en su pantalla: Sofía, me inspiraste a cambiar mi vida. Gracias por ser luz en mi camino. En ese momento, supo que había logrado la transformación que tanto deseaba no solo para sí misma, sino también para los demás. Finalmente, pudo mirar hacia el futuro con certeza. Su lugar en el mundo ya estaba definido. No había más miedo al fracaso, solo una fuerte determinación para seguir creando, inspirando y cocinando. Sofía se había convertido en la chef que siempre soñó ser, pero más importante, había encontrado ese espacio donde podía ayudar a otros a construir sus propias historias de superación.
con su futuro iluminado por el compromiso de ser una voz de aliento, Sofía sabía que estaba lista para todo lo que viniera. Y así, ella siguió adelante, transformándose y transformando, cada día en la cocina y en la vida, sabiendo que su legado solo comenzaba. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdenos a seguir creciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción de ustedes hace una gran diferencia en el ecosistema de las historias de superación personal.